Vamos a hablar acerca de tocar fondo. ¿Qué es tocar fondo? Muchas veces hemos escuchado esta palabra y al principio me acuerdo cuando llegué a los grupos, tocar fondo. Yo creí que había tocado fondo cuando yo andaba sufriendo allá afuera y todo lo que me sucedió, ¿verdad? Yo pensaba que lo que me había sucedido había sido el colmo ya de toda la situación. Entonces yo pensaba eso, pero después me sentía más o menos tranquilo y volví a caer otra vez. Y volvía otra vez con el mismo sufrimiento y sentía que eso sí era lo máximo. Ahora sí, ya no podía caer más bajo, pero no, siempre caía más y más abajo. Entonces, cuando llego a los grupos, ¿no? Y se habla de fondo de sufrimiento, y efectivamente puede haber algún fondo de sufrimiento, pero tocar fondo es algo diferente sin importar lo que nos haya sucedido allá afuera. Las, las situaciones de la vida, ¿verdad? Las experiencias que vivimos, solamente pues fue eso, ¿verdad? Consecuencias de nuestros excesos allá afuera. Y muchas veces nosotros vemos a personas que están sufriendo mucho, a lo mejor sufren más que nosotros sufrimos, y sin embargo no han tocado fondo. Y por eso a veces se cree de que, bueno, es que cada uno tiene su propio fondo, pero en realidad vamos a leer un poco acerca de lo que habla el programa, ¿verdad? Y darnos cuenta qué es en realidad entonces tocar fondo. Así que, a ver, Mónica, adelante. Fíjate que cuando yo escuché esta de tocar fondo, me vino a la mente cuando yo voy a la alberca a la casa de mi hermana, ¿verdad? Y cuando tú vas para abajo de la alberca, pues no puedes tocar el fondo hasta que llegas al suelo, ¿no? Hasta que tocas el cemento de la alberca. Y entonces como que agarras fuerza y pum, ¿verdad? Te avientas hacia arriba. Entonces yo entendí ahí tocar el fondo, o sea que tocar fondo no es que hayas perdido la esposa, que ya perdiste el trabajo, que ya perdiste los amigos, que ya perdiste la familia, que ya perdiste el trabajo, ¿verdad? O sea, no importa cuántas pérdidas hayas tenido en tu vida, mientras tú no digas, esta es mi realidad y empieces a hacer algo diferente, ¿verdad? Hasta ahí es donde se toca el fondo. Yo pensaba que era sufrir, pero una vez me dijo un compañero, las personas que viven en la calle han sufrido mucho y han tenido muchas pérdidas y muchos no han tocado fondo. ¿Ya? Entonces eso a mí me hizo despertar y darme cuenta, entonces no tiene tanto que ver con cuánto has sufrido, sino en el momento que te das cuenta de tu verdadera enfermedad, cómo se está manifestando y empezar a hacer algo para salir de ahí y todo lo que no eres de ahí. Bueno, fíjate que en el transcurso del conocimiento del programa y de nuestra propia vida, nos vamos dando cuenta poco a poco de circunstancias que vivimos que a lo mejor ni siquiera nos lo habíamos analizado, reflexionado, y a veces en mi vida me daba miedo de haber llegado a esa situación y no me daba cuenta que puse mi vida en peligro. Estuve al borde de la muerte muchísimas veces y sin embargo en ese tiempo no lo tomaba así. No lo tomaba tan en serio, pues, pero ya cuando empiezo a entender las cosas de la vida en el programa, los principios y todo eso, y me doy cuenta de la situación que estaba, y yo me ponía a pensar, ¿cómo fue que llegué hasta ahí? Sin darme cuenta, fíjate, ¿cómo fue que llegué hasta ese punto de mi vida? O sea, ¿cómo es posible que no pude, esos cables no se me pegaron, ¿verdad? Y entonces, fíjense que Bill, en la historia de él hablaba, y les voy a leer algo aquí que dice, paulatinamente las cosas empeoraban. Tomó posesión de la casa el hipotecario, murió mi suegra, mi esposa y mi suegro enfermaron. En esos días se me presentó la oportunidad de un negocio prometedor. Las acciones estaban en el punto más bajo de 1932 y de alguna manera yo había formado un grupo de compradores. Mi participación en las utilidades sería ventajosa, pero entonces emprendí una borrachera tremenda y esa oportunidad se esfumó. O sea que echó a perder todo en un solo momento, ¿verdad? Y luego fíjate lo que dice, desperté, dice. No podía seguir. O sea, quiere decir que estaba dormido, no estaba dormido, sino que dice que se dio cuenta de la situación en la que estaba.
Cuando nosotros andamos en actividad o cuando una persona se arrastraba por alguien o una persona explotaba en ira o cualquier otra adicción, ya sea sexual o comedor compulsivo, y después de haber caído otra vez se daba cuenta de que estaba mal lo que había hecho. Y dice, pues yo no podía seguir de esa manera, y yo me daba cuenta que no podía seguir de esa manera, pero entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué otra vez del futuro volvía a caer otra vez? O sea, que no había entendido. Y luego la gente me preguntaba, oye, pues ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿O qué necesitas? ¿Tienes una bonita familia? ¿Tienes una esposa linda? ¿Tienes unos hijos lindos? ¿Qué sucede pues contigo? ¿Tienes todo para ser feliz? Entonces, ¿pero por qué entonces volví a caer? Algo había dentro de mí que no, como que no captaba la idea, ¿verdad? Entonces dice que él ya no podía seguir así y tomaba resoluciones como decir, ahora sí, yo voy a cambiar para siempre, no más. Y yo tomé muchas resoluciones de esa manera antes. Ahora sí, esto ya es el colmo, ahora sí, ya estuvo, no más. Con esto ya entendí. Y no es cierto, porque con el futuro volvía otra vez a caer. Entonces era como un ciclo que se repetía y se repetía. Y era doloroso. Pero entonces, ¿por qué no salía de ahí o no quería salir? Fíjate, pues yo, cuando yo empiezo a buscar ayuda, yo llego a Neuróticos Anónimos y ahí me enseñan una curva de la enfermedad, ¿eh? Que viene así, van pasando situaciones, ¿no? Y yo cuando miré esa curva, me llamó tanto la atención porque dije, yo voy en ese elevador hacia abajo, ¿ya? Decía que primero tienes muchas discusiones con la familia, te sientes infeliz, tienes muchas quejas psicosomáticas, te descuidas física a ti, descuidas a tus obligaciones, fabricas excusas, empiezas a depender de drogas o te empiezas a aislar, tienes miedos irracionales, y cada vez te vas aislando más hasta que ya te inhabilita, ¿no? La enfermedad. Y ahí decía, ¿verdad? Que ese era el fondo emocional donde yo me encontraba, ¿verdad? Yo decía, yo fui viviendo todas esas etapas y en ese momento me siento abajo, en lo más insano de la enfermedad mental y emocional, ¿verdad? Yo decía, pero ¿cómo le voy a hacer para volver a subir, no? ¿Cómo le voy a hacer? Y me recuerdo que me dijo una viejita, mi hija, vente a las reuniones, si puedes venirte 2 veces al día, vente. Yo dije, ay, esta señora, ¿cómo voy a venir 2 veces al día? Aquí que vengan los que no tienen nada que hacer, ¿verdad? O sea, todavía aparte de que ya me dijeron cómo mi enfermedad se estaba manifestando, todavía no lo acepté, ¿verdad? Porque todavía tenía otros argumentos que ir a probar, ¿verdad? El psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, el doctor. Y fui con todos ellos y me dijeron lo mismo. Tu enfermedad es mental y emocional y no la cura la medicina, solamente es una muleta, ¿no? Entonces, hasta que ya todos los profesionales pues ya me dijeron, aquí no hay cura para ti prácticamente, ¿verdad? La cura está dentro de ti. Y cuando me dijeron la cura está dentro de ti, sentí como que me desahuciaron, porque dije, en la torre, yo para salir de aquí, si yo misma me metí fue porque no sabía en lo que me estaba metiendo, pero ahora ¿cómo le voy a hacer para salir, verdad? Entonces la única opción que tenía ahí en la mano era las agrupaciones. Pero yo decía, pero esto es bien lento, repiten mucho, y yo quería que me dijeran, tómate este vaso con esto y esto y esto, y ponle aquí, ponle allá, y ya salí recuperada en unos días, ¿verdad? Y desafortunadamente no fue así. Tuve que estar viniendo hasta que ustedes, a través de sus compartires, me ayudaron a entender que verdaderamente yo padecía de una enfermedad mental y emocional. Entonces, fíjate, entonces cuando decía Bill, bueno, desperté, decía, o sea que se dio cuenta que estaba mal, ¿verdad? Y dice, dejaría ya es de beber para siempre, o sea, sus resoluciones de siempre. O a veces hacemos resoluciones como a fin de año, ¿no? Oye, esta vez ya en este año no voy a beber, o no voy a hacer esto, no voy a comer como, o ya voy a hacer ejercicio. Muchas resoluciones que hacemos
Y entonces él dice, ya me di cuenta que estoy mal. Y dice, anteriormente, dice, había hecho estas muchas promesas, pero esta vez mi esposa notó con alegría que había seriedad en mi actitud y así era. O sea, y sinceramente nosotros decíamos que ahora sí íbamos a tratar de cambiar o íbamos a cambiar. Pero honestamente lo decíamos. Dice, pero poco después llegué borracho a la casa. O sea, ¿qué había pasado con esa resolución? Simplemente, pues nada. No había hecho, dice, ningún esfuerzo para evitarlo. ¿Qué es lo que pasó? Dice, sencillamente no sabía. O sea, no sabía ni él lo que había pasado. Entonces dice él, estaba yo loco, empezaba a pensarlo, decía, porque tamañas locuras, o sea, y fíjate, él todavía se preguntaba, él estaba loco yo, o qué me pasaba, ¿no? Yo decía que no, que yo no estaba. Empecé a pensarlo, dice, porque tamaña falta de perspectiva parecía acercarse a la locura. Entonces volví otra vez a hacer otra resolución, ¿verdad? Y luego dice aquí el remordimiento y la desesperación, y volví a caer otra vez. Y luego dice aquí el remordimiento y la desesperación de la mañana siguiente son inolvidables. Después de, fíjate, para una persona que bebe, bebe toda la noche y al otro día amanece con esa culpabilidad, ¿verdad? Con ese sentimiento de culpa. Por ahí habla acerca de despierta con ese terror, ese aturdimiento, esa frustración y esa desesperación. Y dice, los infelices bebedores que lean estos párrafos van a entender. Bueno, pero eso sucede con el borracho. Pero entonces dice alguien, puede decir algo, bueno, pero yo no tomo, ¿verdad? Pero el borracho cuando toma toda la noche y amanece con ese sentimiento de culpabilidad. Y dice ahí, dice ahí el terror, amanece con el terror, el aturdimiento, la frustración y la desesperación. Dice. Los infelices que lean estos párrafos van a entender, o los que han pasado por esa situación van a entender. Pero entonces, ¿qué sucede con alguien que no bebe? Eso con referente al que bebe, pero el que no bebe, ¿qué? Bueno, yo un día me puse a pensar en lo que sucedía, porque después de yo dejar de beber y de drogarme, entonces apareció la neurosis. ¿Verdad? Dice mi compañero, creo que Enrique a su máxima potencia. Y entonces fíjate que yo explotaba en ira. Cuando alguien decía algo, me decía algo que no me gustaba, yo así me hervía. Sentía como que la sangre empezaba a subir, me llegaba a la cabeza y explotaba, ¿no? Y empezaba, y decía cosas, hacía cosas. Y no como el borracho, después de toda la noche de beber, al otro día se sentía así, culpable, con el terror, el aturdimiento y la frustración. Yo después de 30 segundos me sentía como el borracho, con ese terror, ese aturdimiento, esa frustración y esa desesperación. Otra vez lo mismo. Y hería a gente. Bueno, esto también sucede con las personas, imagínate las personas que les gusta comer mucho. Y dice, ya no va a comer. Pero se lo jamba, dicen allá en mi rancho. Se jamba todo el pedazo de pastel y todavía se agarra otro y después ahí está. Pero si yo ya sabía que no podía, que no debía, o vamos a poner la persona que es codependiente y se arrastra ante una persona, pero dice, ya no voy a caer, ya no le voy a hablar, ya no, pero llega viernes en la noche y se siente solo o se siente sola, pero es que sí me quiere, nada más que no se ha dado cuenta. Y le llama y cae otra vez, ¿verdad? Y vuelve a pasar por la humillación de la última vez y dice, pero si yo ya sabía. Y se vuelve a sentir así sucia. Y dice, pero esto yo ya lo sabía. Y ahí otra vez nace esto. O aparece esto, el terror, el aturdimiento, la frustración y la desesperación. Entonces cuando hablamos nosotros, ¿verdad? De tocar fondo, y cuando hablamos del problema, que en realidad no es diferente nuestro problema de un borracho o de una persona que es neurótica o que es codependiente. En realidad el síntoma muchas veces es el mismo, porque es una obsesión por algo. Y fíjate, yo al principio cuando llegué aquí a Café, se hablaba del alcoholismo y yo decía, a mí qué me interesa el alcohólico. El alcohólico era mi papá, ya que mi papá ya ni está aquí con nosotros, ¿verdad? Pero cuando empecé a ir a la norma, una compañera decía, pues nada más cámbiale la palabra, ¿no? Mi alcohólico por mi enfermedad mental y emocional. Porque en realidad es lo mismo.
Lo que te hace sufrir, ya sea el alcohol, ya sea la persona o ya sea el comportamiento, ¿no? Pero en realidad el programa es el mismo. Y para nosotros los neuróticos, pues tocar fondo es un punto de quiebre emocional en el que el malestar, como la ansiedad, el estrés o los conflictos internos, se vuelven insostenibles, ¿verdad? Mónica llegó a esas agrupaciones por una depresión severa, una depresión que me inhabilitó, me tiró en la cama, me quitó de trabajar, de ir a la escuela, de funcionar como una persona normal, ¿no? Y pues mis mecanismos de defensa era pues esto de seguro viene porque tengo algo en el cerebro, de seguro viene porque por el alcoholismo de mi papá, de seguro porque mi esposo esto, ¿verdad? Y empecé a evitar salir, ¿verdad? Supuestamente con eso yo iba a controlar lo que sentía, pero no, por más que evité salir, por más que evité lugares, por más que fui con muchos especialistas, pues nada me ayudaba, ¿no? Entonces, todo esto que yo pensaba que me iba a ayudar, pues me dijeron que no hay nada, ¿verdad? Entonces eso me abrió la puerta para buscar ayuda aquí con ustedes, ¿verdad? Y yo me di cuenta que yo evitaba lugares para no sentirme ansiosa, porque después de la depresión me quedó la ansiedad muy severa. Tenía un control obsesivo, porque eso me daba un poco más de seguridad, aunque no había salido 100% de la depresión, pero ahora con lo que batallaba era con la ansiedad. Entonces me aislaba de las personas para sentirme tranquila, pero un día me di cuenta, ok, ya no estás en esa depresión tan severa, la ansiedad ya no está todos los días con los ataques de pánico, pero te metiste en una jaula, Mónica, donde la jaula está muy grande, pero estás en esa jaula, no puedes salir de ahí por el temor, ¿verdad? Por esa sensación de que estás fuera de control, por esa sensación de que no tienes el control, ¿verdad? ¿Qué tal si pasa esto y qué tal si pasa lo otro, ¿verdad? Entonces ahí fue donde yo me di cuenta, yo ya conocía del programa, yo ya conocía de las comunidades, pero yo todavía decía, no, ya salí de eso, yo ya lo puedo controlar, evitando, controlando, aislándome, ¿verdad? Pero me di cuenta que aún así seguía en la enfermedad, ¿verdad? Entonces, fíjate, cómo ya de tener tiempo en la comunidad, apenas ahí toqué fondo, donde es que no es normal que estés aislándote, que estés evitando salir, evitando hacer situaciones que me traen la ansiedad, porque pues entonces ahí me di cuenta, de verdad yo necesito conocer el programa de los 12 pasos y empezar a hacer algo, ¿verdad? Para poder salir de esas obsesiones y compulsiones nuevas que se estaban formando en mi mente, ¿verdad? Entonces yo les dije a los compañeros, ¿qué necesito hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me dijeron, cómprate este libro, cuando llego a Neuróticos, agárrate una madrina, vente a las reuniones lo más que puedas, entre más te empapes de lo que es el programa, de lo que es la enfermedad, más pronto la mente se va a empezar a despertar, ¿verdad? Porque yo llegué con una negación tremenda de lo que era mi enfermedad y yo me resistía a aceptar que mi enfermedad era mental y emocional, porque decía, eso se oye bien feo, pero luego el doctor dijo que el que se enferma de depresión es un maníaco depresivo. Dije, no, ese se oye peor, mejor déjenmelo comentando. Y en el segundo paso nos habla de cómo la mente está distorsionada, ¿eh? Y vas al profesional, al neurólogo, al psicólogo, al psiquiatra, y te dice que hay una distorsión de la mente, ¿verdad? Entonces me di cuenta que estábamos en el mismo canal, ¿verdad? Bueno, entonces lo mismo que tú sentías, fíjate, cuando decías que ibas a los grupos y sentías pues esa locura todavía, no estando ya en los grupos, y ahora qué hago, pues no, y a mí me pasó lo mismo. Yo después de 4 años yo decía, ¿realmente funciona el programa? O sea, porque había expositores que hablaban muy bonito y me encantaba y salía emocionado por 1 o 2 días, pero después eso se bajaba otra vez. Y luego, pues ahora qué hago, o sea, si yo hago todo lo que me dicen en el grupo, yo hago servicio, yo hago esto, hago lo otro, y ¿por qué? Entonces mi vida es un caos. Esa soledad cada vez se hacía más negra, ese vacío cada vez se hacía más grande,
los problemas en la casa aumentaban cada vez más, emocionalmente andaba mal, peor que cuando bebía. Entonces decía, bueno, entonces realmente el programa funciona, porque se hablaba del programa, ¿verdad? Y así como yo, había muchos, yo ahora no sé, pero había muchísima gente dentro de los grupos. Entonces es muy triste estar dentro del grupo y estar perdido. ¿Por qué sucede eso? Fíjate, ¿por qué? Porque si ya mucha gente anda con toda esa locura, entonces Bill W. decía, el remordimiento y el terror y la desesperación de la mañana siguiente son inolvidables después de haber caído otra vez. No tenía suficiente valor para luchar. Mis pensamientos volaban descontrolados y me atormentaba el terrible presentimiento de una calamidad. Casi no me atrevía a cruzar la calle por miedo a que me atropellara algún camión. Apenas comenzó a amanecer, entré a un lugar que parecía abierto día y noche, y ahí me sirvieron una docena de vasos de cerveza que calmó mis atormentados nervios. La mente y el cuerpo son mecanismos maravillosos, ya que los míos soportaron esta agonía más de 2 años. Fíjate, ya esa locura estaba ahí, es una agonía, y él no había tocado fondo. A pesar de todo el sufrimiento que estaba pasando, Bill W. no había tocado fondo. Y soportó, dice eso, casi por 2 años. Dice, cuando el terror y la locura se apoderaron de mí por la mañana, había veces que robaba a mi esposa el poco dinero que tenía en su bolso. Otras veces me asomaba a la ventana y sentía vértigo o me paraba vacilante frente al botiquín del baño en el que sabía que había veneno. Y me decía que yo era un débil. Entonces dice que trataba de escapar yéndose de un lado a otro, ¿verdad? Dice, no hay palabras para describir la soledad y la desesperación que encontré en ese Senegal de autoconmiseración. Sus arenas movedizas se extendían por todos lados. No pude más. Fíjate, dice, no pude más ya estaba cansado de esa vida. Y por allá, fíjense, en el capítulo 11 dice que, dice, conocerás, dice, como pocos la soledad, y vas a estar en el punto de dar el salto al otro lado. Desearás que llegue el fin. Y así estaba Bill. Dice, no hay palabras para describir la soledad y la desesperación que encontré en ese Senegal de autoconmiseración. Sus arenas movedizas se extendían por todos lados y no pude más. Estaba hundido y el alcohol era mi amo. Tembloroso salí del hospital totalmente doblegado. El temor me sostuvo sin beber por algún tiempo, pero volvió la locura insidiosa de la primera copa. El día del amnisticio, dice, algún evento. Todos se resignaron entonces a que él volvió a beber. Todos se resignaron a que él ya se iba a morir así, ¿verdad? Dice que él ya sabía, como que él ya había aceptado, dice, me tendrían que encerrar en algún sitio que dando tumbos llegaría a mi fin miserable. Qué oscuro, dice, parecía todo antes de amanecer. Y hasta ese punto, fíjense, Bill W. No había tocado fondo, porque volvió a beber otra vez. Y después de ahí, esa fue su última borrachera, y de ahí llega al hospital Charles Betown, en donde estaba el doctor Silver. Ya había estado el internado ahí, pero dice, llegué 2 o 3 semanas después al hospital Charles Betown, donde estaba el doctor Silver, el que iba a constituir, dice, una idea que sin esta idea, dice, todo esto del programa no hubiera funcionado. Dice, estaba, dice, a punto de tocar fondo. Fíjate, no había tocado fondo hasta ese punto. Con todo el sufrimiento que ya pasó, no había tocado fondo. Entonces, todo ese sufrimiento que Bill pasaba, muchos compañeros dentro de los grupos están pasando. Entonces, ¿qué necesitan? Y muchos se van otra vez, se regresan para afuera. Porque en esa situación nomás estamos en abstinencia, ¿verdad? No estamos convencidos de que realmente queremos hacer la conversión o el empezar a hacer un cambio en nuestra vida. Entonces estamos descontentos en donde quiera que estemos. Me pasó a mí. Me decía, es que esto no funciona, y es que ¿por qué lo hacen así? Y es que lo deberían que hacer así. O sea, estar siempre debatiendo cómo hacen el trabajo los demás. Eso me me alejaba más bien de la recuperación, ¿verdad? Porque no estaba convencida, no estaba de acuerdo, yo quería que lo hicieran a mi manera.
locura, ¿no? O sea, si tus ideas no te han funcionado, Mónica, y te llevaron a donde te llevaron, ¿cómo todavía quieres seguir controlando a donde yo iba, verdad? Entonces me di cuenta, por eso la gente vuelve a recaer, porque en realidad no nos hemos convencido de la gravedad de la enfermedad mental o emocional o de la adicción que traigamos, ¿verdad? Por eso Bill decía que después de esa última borrachera, él llega al hospital y dice, donde el médico que estaba ahí, que yo ya conocía, iba a constituir una importantísima idea sin la cual el programa nunca hubiera tenido éxito. O sea que esto es bien importante, ¿verdad? Ya hacía años dice que él manifestaba que la enfermedad esta que él tenía era una obsesión mental casada con una alergia corporal. Ya me había convencido de que ese era mi caso. Además me di cuenta de lo nefasta de la unión de estos dos ogros. Dice, él pensaba que se podía escapar de esa situación que el doctor le decía. Dice, pero estas escasas esperanzas ya se me habían esfumado. Y fíjate lo que dice aquí. Dice, estaba a punto de tocar fondo. ¿Cómo es que tocó fondo Bill W? Dice, con el veredicto de la ciencia. ¿Cuál es el veredicto de la ciencia? Cuando el doctor Silver le explica lo que es la enfermedad del alcoholismo, que es una enfermedad que está en la mente y también está en el cuerpo, le dice. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Cuando él explicó lo que el doctor, fíjate, imagínate que yo venga y te diga, Mónica, tú como que tienes colesterol, tienes anemia y a lo mejor diabetes, ¿verdad? Imagínate qué vas a pensar de mí. Mira cómo te estás riendo de mí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si un médico te mira y te dice, oye, deberías de chequearte, mira, parece que tú puede ser que tengas diabetes, anemia, eso? ¿Cómo lo vas a tomar? Pues sí le voy a dar importancia. ¿Por qué? Porque el peso del doctor, la importancia de la opinión de un médico tiene peso. Por eso, sin esta importante aportación que tuvieron los médicos, fue cuando Bill W. tocó fondo y se dio cuenta del problema en el que estaba. Por eso cuando nosotros vemos el libro Alcohólicos Anónimos, lo primero que viene ahí es la opinión del médico. Por eso es tan importante esto. ¿Cómo tocó fondo Bill W? Cuando el médico le explicó el problema. Nosotros en Café, en el primer paso, fíjate, dice los profesionales de la salud. Por eso viene primero, en el primer paso, la explicación de lo que es adicción. ¿Por qué? Y ahí hablamos de adictos a sustancias. Y ahí hablamos del alcoholismo, fíjate. ¿Qué es el alcoholismo? Es una enfermedad, ¿verdad? Que está en la mente y está en el cuerpo. Es una alergia y una obsesión en la mente. Es lo mismo que la droga o cualquier sustancia. Y luego también hablamos acerca de conductas o comportamientos. ¿Quién es un neurótico? ¿Cómo yo voy a saber que es un neurótico? ¿Qué dicen los profesionales de la salud? Y cuando yo me di cuenta del problema en el que estaba después de 4 años, yo dije, ¿saben qué? Yo necesito el programa. Y yo no tenía padrino, yo no quería padrino porque todos los miraba chiquitos y orejones. Y cuando a mí me explicaron lo que era la enfermedad del alcoholismo, después de 4 años de estar en los grupos, ¿sabes qué? Dije, el que sea que me ayude, porque yo tengo eso que dicen ahí, eso tengo yo. Y ¿saben qué? Por favor, ayúdenme. Ya no me importó quién fuera. Y cuando yo agarré a mi padrino, cuando me dijeron, ¿sabes qué? Mira, cualquiera de estos te puede ayudar. Porque a mí me hicieron 2 preguntas cuando llegué a ese grupo. Y me dijeron, oye, ¿puedo hacerte 2 preguntas? Le digo, pues sí, claro. Yo llegué a un grupo donde yo no conocía a nadie. Yo había ido a comprar algo nada más. Y me dijeron, quédate, va a haber una reunión de estudio. Bueno, está bien. Y ya cuando empezó la reunión me preguntaron, ¿hay alguien por primera vez? ¿Hay alguien que venga por primera vez? No, pues yo no era la primera vez, yo ya tenía casi 4 años. Luego dicen, ¿hay alguien que venga por primera vez a esta reunión? Pues ahí ya me tocó levantar la mano, ¿verdad? Y me dicen, no, pues mi nombre es fulano de tal y soy alcohólico, porque así siempre todos los días me presentaba, ¿no? Y me dice, oye, ¿te puedo hacer 2 preguntas? Le digo, pues claro. Y ya me las sé de todas. Y me dice, ¿cuánto tiempo tienes dentro de los grupos?
No, pues ya casi 4 años. Oh, qué bueno. Y me dice, ¿y por qué eres alcohólico? Y sabes que yo no supe, pero no supe contestar eso. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber cuál es su problema. Si uno no conoce cuál es su problema, pues no está en nada. Entonces, eso es muy importante. Por eso primero viene la opinión del médico. Por eso nosotros en el paso 1 viene lo, lo que los profesionales dicen, los 3 tipos de adicción. Y entonces mi mente empieza a pensar así rápido y me acuerdo que en el grupo decían que el que había hecho más tranza, el que había hecho más aberraciones, ese era más alcohólico. Entonces yo le dije, no, es que yo he sido bien tranza, yo he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho estas cosas aberrantes. Y me escuchó con mucha atención. Y al final me dice, oye, ¿sabes que mucha gente hace todo eso y nunca ha bebido en su vida? Y ahí me desarmó, yo quería que la tierra me tragara porque era cierto. O sea, hay gente que hace todo eso y nunca ha bebido en su vida. Y has hecho cosas peores que el alcohólico y nunca ha bebido en su vida. Y ahí me di cuenta y ahí me empezaron a explicar, fíjate, con lo que la opinión del médico dice. Y cuando me di cuenta de lo que yo tenía, que el alcoholismo, cómo era el alcoholismo, cómo se manifestaba en la persona de alguien y que no toda la gente que bebía era alcohólica, yo dije, ¿sabes qué? A mí me pasa eso. Y me dijeron, ¿sabes qué? No hay cura para eso. Pero nosotros hemos encontrado una solución. Y yo dije, pues que me ayude el que sea. Ok, cualquiera de estos que están aquí, estas personas te puede ayudar. Agarra el número de cualquiera de ellos. Fue el primer día y ese día yo agarré un padrino ahí. Con el tiempo me di cuenta que tenía menos tiempo que yo, fíjate, dentro de los grupos. Pero sabía más que yo de la enfermedad. Y eso a mí me gustó porque me empezaron a explicar qué era lo que me sucedía. Y de ahí fue donde empieza este caminar. Donde tú decías al principio que cuando llegas al fondo ya no puedes caer más abajo y empiezas a subir. Y fíjate, esto que leíste tú, el alcoholismo es una enfermedad que se manifiesta con una obsesión en la mente y una alergia en el cuerpo, ¿verdad? Aunque quiera parar de beber, no puede, porque tiene la alergia, lo hace que tenga la compulsión. Entonces cuando yo leía eso, decía, ok, entonces yo no tengo la obsesión mental por el alcohol, ni tengo una alergia en el cuerpo, como el alcohólico, pero ¿qué tal con la neurosis? ¿Verdad? Viene la obsesión de que ¿por qué vivo tan mal? ¿Por qué me llevo tan mal con la pareja? Nadie me quiere, todos me odian, como un gusanito. Entonces, cuando estás en la enfermedad, de verdad crees eso, ¿no? Nadie me quiere, no sirvo para nada, ¿por qué yo no tengo un matrimonio feliz? ¿Por qué mi hija no es como las de mi hermana? ¿Por qué mi hija también es neurótica? ¿Eh? Entonces, me doy cuenta que esos comportamientos también es una enfermedad y que así se manifiesta la neurosis, ¿no? Porque dice que la persona neurótica pues es aquella que padece disturbios emocionales que afectan su vida. Y imagínate, una de las máscaras de la neurosis pues es la depresión y la ansiedad, y yo las tenía, estaban realmente afectando mi vida en exceso, ¿no? Y me recuerdo una de las preguntas que me hicieron cuando llegué a ese grupo. ¿Eres hipersensible? Y pues para empezar yo ni sabía ni qué era eso, pues yo dije que no. ¿Le gusta conmiserarse? Yo dije que no. Trata siempre de justificarse, defenderse. Yo dije que no, porque pues, la soberbia me lo impedía. ¿Cómo? ¿Padece de ansiedad? Eso sí sabía que padecía de ansiedad, ¿verdad? ¿Cree que todo el mundo lo observa? Sí. ¿Que es desconfiado? Sí. ¿Exagera en pequeños problemas? Sí. ¿Le gusta criticar? Sí, ¿verdad? Entonces, todo lo que me habían preguntado decía que sí. Me decía, si contestaste a 4 de esas preguntas que sí, eres un neurótico. Neurótico de trastornos mentales y emocionales, ¿verdad? Y se oye feo, compañeros. Y no lo quería aceptar. Me resistía, estaba en negación, usaba las excusas, usaba todo lo que pudiera yo usar para no admitir que yo era esa persona que estaba teniendo disturbios emocionales. Pero mi propio cuerpo y mi propia mente ya me estaban gritando, Mónica, tienes que tener un cambio de comportamiento porque esto
no tiene un tope, o sea, cada vez va peor, 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 ¿verdad? Entonces la enfermedad es progresiva. Cuando aquí me dijeron en café, la enfermedad es progresiva, yo me espanté porque dije, todavía puede ser peor de lo que estoy viviendo. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer, verdad? Díganme qué es lo que, por dónde tengo que empezar, ¿verdad? Entonces, mientras yo estaba en la negación y la resistencia, pues no podía tocar fondo. Aunque estuviera en el sufrimiento que estaba, tenía insomnio, tenía pesadillas, como decías tú, ya quieres que se llegue el fin. Yo en el día ya quería que se hiciera noche para descansar y en la noche ya quería que amaneciera porque no me podía dormir. Entonces era una agonía dormida y una agonía despierta. Y yo decía, ¿por qué hasta en los sueños tengo esa sensación de impotencia, de tristeza, de agonía, de frustración, de ira, ¿verdad? O sea, todo lo que era la enfermedad se manifestaba aún dormido y aún despierta. Y pues es cuando dices, deseas que llegue el fin, porque ya ni con pareja, ni sin pareja, ni con hija, ni sin hija, ni con trabajo, ni sin trabajo, ni con dinero, ni sin dinero, pero ya quieres que esto se acabe, ¿verdad? Entonces yo en ese momento que estaba en mi vida, comprendí por qué la gente se quita la vida. Porque uno no quiere es dejar de vivir. Uno quiere que se acabe el tormento interno que trae dentro, ese dolor, esa angustia, esa sensación, esa desesperanza que ya no hay nada que te pueda ayudar. Afortunadamente, pues aparecen los grupos en mi vida y empiezo a ir a tocar ese fondo y empezar a hacer los cambios que tengo que hacer. Y el primero de ellas era venir a la reunión, buscarme la madrina y empezar a trabajar esos pasos. Fíjate, Bill W. decía que cuando él era niño sufrió muchos trastornos, ¿verdad? Que pasan los jóvenes, ¿verdad? A lo mejor bullying y todo eso, ¿verdad? Muy fuertes, dice. Había graves trastornos emocionales, familiares, y él tenía, dice, un aspecto desgarbado y otras cosas por el estilo. O sea, como se sentía como defectuoso. Y otros muchachos, dice, por supuesto, también padecen estas dificultades emocionales y salen de ellas sanos y salvos, pero yo no. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces que unos pueden salir de esos problemas y otros no? Era evidente, dice, de que yo era hipersensible y súper temeroso. Entonces, Bill W., aparte de los problemas que él tenía del alcoholismo, ¿verdad? Él dice que era hipersensible y súper temeroso. Quiere decir hipersensible que sentía más que los demás. Entonces, esta es una característica para muchos adictos, ya sea a personas o adictos a conductas o comportamientos. Y en esto de adictos a conductas o comportamientos que tenemos en el paso 1, ahí entran los que son neuróticos, los que somos neuróticos, ¿verdad? Y Bill W. decía que él era hipersensible y súper temeroso. O sea que él era muy temeroso y era muy hipersensible. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los días nosotros estamos siendo bombardeados por el temor en las noticias, en el internet, de que va a pasar esto, de que va a pasar esto otro, ¿verdad? De que viene una nueva enfermedad y todo ese tipo de cosas que escuchamos en las noticias. Y fíjate, aquí en este libro también ponen una cita del doctor Carl Jung, que dice que el doctor Carl Jung, uno de los 3 fundadores de la psicología moderna, tenía una profunda convicción sobre este gran dilema del mundo de hoy. Y esta es una interpretación de lo que él decía al respecto. Cualquier persona, dice, que ha llegado a la edad de los 40 años y todavía no posee los medios para comprender quién es, dónde se encuentra y a dónde se dirige, no puede evitar convertirse en un neurótico. Entonces, dice que una persona que ha llegado a los 40 años de edad y no sabe lo que quiere y no sabe a dónde va, dice que no va a poder evitar convertirse en un neurótico. Hasta uno u otro grado esto es cierto, tanto si sus impulsos juveniles de sexo, de seguridad material y de conseguir un lugar en la sociedad hayan sido o no hayan sido satisfechos. O sea, que quiere decir que independientemente si ha conseguido éxito familiar, económico o profesional. O sea, independientemente de eso, si llega a los 40 años de edad y no sabe lo que quiere y no sabe a dónde va, dice, no va a poder evitar convertirse en un neurótico. Y luego lo que sigue, fíjate, es muy importante. Cuando el benigno doctor decía convertirse en neurótico, bien podría haber dicho sentirse acosado por el temor. Lo mismo que le pasaba a Bill W.
Entonces, ¿quién es un neurótico? Es una persona, como dice Bill W., súper temerosa. Esa es la mejor definición que yo he encontrado para decir quién es un neurótico. Es una persona súper temerosa. Entonces, si nosotros tenemos temores grandes, entonces puede ser que nosotros seamos neuróticos, ¿verdad? Entonces, por eso en los grupos nosotros no podemos decir o definir si tú eres neurótica o no. Por eso damos la información y que cada quien decida por sí mismo. Pero es muy importante entender eso. Ok, la otra persona que tocó fondo primero, fíjate, mediante este método de lo que el médico decía, no de lo que yo decía, o de lo que Mónica dijera, sino de lo que el médico decía. Por eso es muy importante la opinión del médico o lo que los profesionales dicen. Roland H. fue la primera persona que se describe en los libros que encontró una solución a su problema. Cuando él fue con el doctor Carl Jung y se puso a su cuidado para esto del alcoholismo, y no pudo solucionar su problema, aunque él creía, dice, cuando terminó el tratamiento, con una gran convicción de que él había arreglado su problema. Entonces viene para Estados Unidos y vuelve a caer otra vez y regresa otra vez con el doctor Carl Jung y le dice, oye doctor, pues ¿qué pasó? Dígame la verdad, dígame toda la verdad, ¿qué pasó? Y le dice, te voy a decir toda la verdad. Personas como tú, nunca he visto recuperarse a nadie. Lo mismo que le pasó a Bill W. cuando el doctor, el Silver le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes una alergia y una obsesión y no hay cura para eso. Y dice Roland H. que cuando el doctor Carl Jung le dijo, personas como tú nunca he visto que se recupera a nadie. Dice que él sintió que las puertas del infierno se cerraban tras de él. Y ahí es donde tocó fondo y él le dice, oye, no hay nada, entonces, nada. O sea, en pocas palabras, como cuando tú vas al médico o alguna persona va al médico y le da los análisis de los resultados y le dice, ¿sabes qué? Tienes 3 meses de vida. Así. Eso es lo que sucedió conmigo, lo que sucedió con Bill, lo que sucedió con Roland H., lo que ha sucedido con muchos de nosotros cuando despertamos, como dice Bill W., cuando nos damos cuenta de la situación en la que estamos. Por eso en el paso 1 del libro 12 tradiciones, dice, ¿por qué tanta insistencia en que toda persona toque fondo primero? ¿Por qué? Dice, porque si no toca fondo no va a querer practicar el programa. Y así miramos a tantas personas dentro de los grupos, que nomás van a tomar café, a echarse 2 panes y a la 7ª ni siquiera le echan. Bueno, es otra cosa, ¿verdad? Bueno. Desde la 7ª tradición. Eso lo damos al ratito. Fíjate, dice, tocar fondo es la antesala, lo que tú decías ahorita, ¿verdad? Fundamental para trabajar el primer paso. Si no se toca si no se toca ese fondo, pues no vas a querer siquiera saber de qué se tiene que hacer en cada uno de los pasos, ¿no? Y pues el paso 1 nos habla de que admitamos que somos impotentes ante el alcohol, ante cualquier sustancia que tú tengas, ¿verdad? Decimos aquí en café, ante cualquier sustancia, ante cualquier comportamiento o ante la adicción a las personas. Mientras yo no me dé cuenta, mientras yo no toque ese fondo y diga, ok, ¿qué necesito hacer para empezar a transformarme en otra persona? Pues no voy a querer hacer los pasos. Pero si en cambio cuando ya me di cuenta, ya me convencí, verdaderamente yo tengo una enfermedad y esta enfermedad es mental y emocional y en mí se manifiesta con la ansiedad, ¿verdad? Cuando mi mamá muere, a ella le detectan cáncer en el 2006 y yo hace cuenta que yo viví como que mi mamá ya se murió. Yo viví el duelo desde el 2006 hasta el 2009 por ser una persona hipersensible, ¿verdad? Entonces tomé medicamento para la depresión y la ansiedad. Después al año muere mi papá, vuelvo a tomar medicamento y después lo dejé el medicamento, tomé terapia psicológica, dejé el medicamento y después al año muere un hermano y me dice el doctor, es que tú padeces de la ansiedad y eso nunca se te va a quitar, tú tienes que tomar medicamento de por vida, ¿no? Le dije, pero yo no quiero tomar medicamento de por vida, yo ya había escuchado en los programas
especialmente aquí en neuróticos, ¿verdad? Que si tú trabajas el programa, te ayuda a que poco a poco vayas recuperando esas como ese balance emocional y mental, ¿verdad? Entonces yo dije, pues, ¿por qué no pruebo si verdaderamente no me va a funcionar el programa y regreso a la oficina, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo cuando yo estaba dejando el medicamento, pues obvio, ayudada por el psiquiatra, poquito, y venían esas obsesiones en la mente, ¿verdad? Te vas a volver a sentir igual, acuérdate que te sientes bien mal, acuérdate cómo te pasó, y cuando ya estaba dejando el medicamento los primeros días era una obsesión en la mente horrible, ¿verdad? Que me imagino que así es con el alcohol y con todo lo demás, de que no, a lo mejor todavía te estás precipitando, a lo mejor si te tomas otro poquito, a lo mejor ya nomás tómate una cada tercer día, a lo mejor esto, o sea, yo ya me quería autodiagnosticar y autorrecetar el medicamento, cómo lo quería tomar, y dije, no, si le voy a entrar al programa, le voy a entrar bien, ¿verdad? Porque yo no quiero depender del medicamento, yo no quiero depender de esa pastilla para vivir, porque yo la tenía que tener conmigo para los momentos que me dieran los ataques de ansiedad, y fue difícil dejar el medicamento, pero me dije, no, si no lo hago con la madrina, con las reuniones todos los días, escribiendo y hablando en la tribuna todo lo que tengo, pues entonces ya no sé de qué otra manera hacerlo, pero por lo menos tengo que intentar esto que me está ofreciendo el programa, ¿verdad, compañeros? Y pues afortunadamente me funcionó, ¿verdad? Poquito a poquito fui trabajando esos temores que eran los que me llevaban a vivir en ese temor de la neurosis que habla el compañero, ¿verdad? Una persona extremadamente temerosa. Y empecé a trabajar esos temores, empecé a trabajar mi pasado, mi niñez, mi adolescencia, y pues para mí ha sido un excelente resultado, compañeros, ¿verdad? Entonces dice, al fondo es la antesala fundamental para trabajar el primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante cualquier adicción y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. A partir de esta aceptación se construye el camino hacia los siguientes pasos, que incluyen encontrar un poder superior, hacer un inventario moral y reparar los daños causados. Bueno, entonces dice, ¿por qué tanta entonces insistencia en que toda persona toque fondo primero? Pues la respuesta es, dice que muy poca gente va a tratar de practicar sinceramente el programa, a menos que haya tocado fondo. Porque la práctica de los restantes 11 pasos supone actitudes y acciones que casi ninguna persona que todavía anda queriendo arreglar las cosas por sí sola podría siquiera soñar en adoptar. ¿Quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? Porque si me sacan la lengua, pues mejor me voy. Entonces una persona que anda así, la verdad es que muy difícil puede practicar el programa. Porque está mirando los defectos de Mónica, mira cómo ¿verdad? Porque ya no voy a decir. ¿Por qué se... ¿Quién quiere entonces ser rigurosamente honrado, dice? ¿Verdad? ¿Quién quiere confesar sus faltas a otras personas y reparar los daños causados? ¿A quién le interesa saber de un poder superior? ¿A quién quiere saber de un poder superior? Es que Dios, pues Dios es la única solución. No hay otra. Por eso en el paso 2, fíjense, no te tienes que tragar, dice todo lo del segundo paso en este preciso momento. Entonces, si una persona dice que le es imposible creer en Dios, pues ya no pierdo mi tiempo con esa persona. ¿Para qué? Entonces, ¿quién quiere sacrificar tiempo y energía intentando llevar el mensaje del programa a otra persona? ¿Quién? Dice, no a la persona típica, extremadamente egocéntrico. A esa persona no le interesa esta perspectiva, a menos, dice, que tenga que hacer estas cosas para conservar su propia vida. Bajo el látigo de la enfermedad, dice, nos vemos forzados a acudir a un grupo. O sea, muchos de nosotros llegamos forzados, o sea, no llegamos por nuestra propia voluntad. Tampoco llegamos porque Dios nos trajo. Lo que nos trajo es las broncas que traíamos encima. Y ahí descubrimos, dice, la naturaleza fatal de nuestra situación. ¿Qué quiere decir? Aquí tocamos fondo y nos dimos cuenta del problema en el que estábamos metidos. O sea que despertamos la conciencia.
Entonces, y solo entonces dice, vamos a llegar a tener la amplitud de mente y la buena disposición para escuchar y creer. O vamos a estar en el punto, dice, de darnos cuenta que estamos al borde de la muerte, de lo que tienen las personas que están a punto de morir. Y entonces estamos listos y dispuestos a hacer lo que haga falta para liberarnos de esta despiadada obsesión. Pero luego decimos, no, pues ok, yo sí quiero un padrino o una madrina. Bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Búscate uno. Ya me busqué a una, pero dice que no puede el viernes. Entonces, ¿a quién le interesa? Si a mí me interesa, ¿sabes qué? El día que pueda, yo busco un lugar. Si tú no, yo me acomodo a la madrina para que el día que ella pueda, yo voy a hacer lo posible por estar ahí. Pues sí, porque yo soy el enfermo. Sí, por eso, cuando una persona ha tocado fondo, está dispuesto a hacer lo que haga falta. Oye, ¿no tienen libros en PDF? Compre su literatura. Entonces, una persona cuando está tocado fondo, hace lo que sea necesario. Esto es muy importante, fíjense, que la persona toque fondo. Pero ¿cómo va a tocar fondo primero? Mire, en el libro este que tenemos otros de café, que se llama De la debilidad a la fortaleza. Esto viene en la introducción. Es la última parte de este libro, de la introducción. Y dice, la conciencia es una cualidad humana que nos ayuda a decidir y tomar acciones y hacernos responsables de las consecuencias de acuerdo a la concepción de lo que creemos es el bien y el mal. Dice, la humanidad tiene que despertar de la terrible pesadilla que ha estado padeciendo desde siempre. Nosotros tenemos que despertar. Y si nosotros tenemos esta oportunidad de que las personas que se acercan podamos despertarles la conciencia y decirles de que pueden tener una vida diferente, a pesar de todos los problemas que puedan tener, van a poder encontrar un poquito de paz. Dice, hemos encontrado un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y la verdad es esa, que muchas veces nosotros nos damos cuenta de lo maravilloso que es la vida, de las cosas que nos estábamos perdiendo antes, solamente por nuestra locura, y no podíamos ver eso. Por eso cuando Bill W. dice desperté, hay que despertar la conciencia. Entonces dice, la humanidad tiene que despertar de la pesadilla que ha estado padeciendo desde siempre. Y darse cuenta cómo los grandes recursos otorgados por Dios los hemos utilizado en contra nuestra. O sea, nos vamos a dar cuenta de que la fortaleza que estaba en nosotros la hemos convertido en nuestra debilidad. Se han convertido en defectos de carácter que nos tienen dominados a nosotros. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no puedo evitar encabronarme cuando alguien me saca la lengua? O cuando alguien no me saluda y le caigo mal o qué, ¿verdad? Le dije a Mónica que ¿por qué no me habló? O sea, pues no le importa o qué, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, ¿sabes qué? Esas son cosas, detalles tan simples y sin importancia, que es mucho más importante. Puede ser que esté pasando un mal momento una persona, ¿verdad? Entonces, cuando alguien anda con su locura, pues es porque anda mal. Y fíjate lo importante de estar ya en una agrupación y estar buscando tu sobriedad mental y emocional, independientemente de la adicción que tengas, ¿verdad? Que como ya conoces tu enfermedad, ya sabes cómo se manifiesta el egoísmo en ti, cómo se manifiesta la neurosis en ti, entonces ya puedes comprender a los que están a tu alrededor. Ahora que yo fui a México, es una maravilla haber yo llegado a este programa, porque ahí más de 3-4 veces me había enganchado con las personas que traen su neurosis también, ¿verdad? Cuando vamos al pasado o convivimos con las personas con las que crecimos, pues tarde que temprano hay ideas diferentes, hay cosas diferentes y te quieres enganchar, pero ya cuando estás trabajando el programa, ya miras como la escena de lejitos, ¿verdad? Y dices, yo no me puedo dar el lujo de perder mi paz, aunque sí te llegan así como que la ola te quiere tumbar, ¿verdad? Y a veces te tumba, pero ya te puedes levantar. Y antes de que hubiera un programa en mi vida, yo no podía hacer eso. Yo miraba las actitudes de las personas y me enganchaba y me empezaba a sentir mal
y para que se les quite ya no voy, aquí me quedo encerrada, ¿no? Y ahora no, yo necesito estar bien, yo no me puedo dar el lujo de estar mal, ¿verdad? Así que pues ya vamos concluyendo, yo creo, ¿no? Bueno, déjame terminar solamente con esto del primer paso que tenemos en café. Ya hablamos de adictos a sustancias, adictos a conductas o comportamientos, o ahí están los neuróticos también. Y la otra adicción que hablamos en café, que dicen los profesionales, son adictos a personas o codependientes. Y solamente quiero leer las características de quién es un adicto a persona o codependiente. Dice que tienen una necesidad imperiosa de agradarle a los demás. O sea, imagínate querer quedar bien con los demás. Tienen un excesivo control sobre las personas. O sea, es una locura querer controlar a la gente. Les es difícil ponerle límites a otros. Tienen escasa o ninguna expresión de sus sentimientos. No son firmes en sus decisiones. Son fáciles de chantajear. Entonces nosotros en café nos hemos dado cuenta de que todas estas cosas no son enfermedades diferentes, sino son manifestaciones de una sola enfermedad llamada adicción. Entonces una adicción te lleva a una compulsión. Adicción es una obsesión, es una idea que entra en tu mente así sutil y se convierte en una obsesión que no puedes parar. Y una vez que se ha convertido en una obsesión, la compulsión te lleva a hacer eso y a caer en eso. Y eso no hay ningún poder humano que te pueda ayudar. Cada vez que te suceda eso, te va a volver a pasar lo mismo. Vas a volver a arrastrarte por alguien o a querer quedar bien con alguien con tal de agradar. Y la vida así se vuelve un infierno, déjeme decirle. Bill W. dice que él, solamente por esta codependencia, él pasaba grandes depresiones. Dice, pero de pronto me di cuenta de lo que había de malo, que dependía de lo que otros dijeran de mí, que dependía del aplauso, de que hablaran bien de él. Cuando él se dio cuenta, dice, entonces pudo empezar a salir de esa situación. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta en la situación en la que estamos, es cuando vamos a empezar a querer salir de ahí. Es cuando hayamos tocado fondo, hayamos dándonos cuenta de la situación en la que estamos. No olvides suscribirte al canal haciendo clic en el botón rojo de abajo. Es gratis.